Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por todos los que están suscritos a mi canal de YouTube y también a todas las personas que no lo han hecho todavía. Les motivo a que lo puedan hacer en este preciso instante y recibir las notificaciones de todos los videos que subimos, uno en cada semana, y que puedan aprender mucho más de esa asignatura tan hermosa como lo es las matemáticas. Hoy vamos a seguir viendo un tema en estadística muy importante que tiene relación con las distribuciones. Recordemos que en videos anteriores les he comentado que hay dos tipos de distribuciones. Hay datos agrupados y datos no agrupados. En los datos agrupados, nosotros podemos tenerlo en frecuencia simple o en frecuencia de intervalos. En frecuencia simple es cuando nosotros decimos, de por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de edades, de 15 años hay 20, de 13 años, de 16 años, perdón, hay 10, de 16 años hay 4, de 19 años hay, solo hay, la cualidad solamente es una cualidad y siempre tiene la frecuencia. Esa es distribución de frecuencia de datos agrupados en frecuencia simple. Ahora, cuando nosotros decimos datos agrupados en frecuencia de intervalos, es cuando absorbemos o cuando arrancamos un intervalo, desde un punto a otro punto. Por ejemplo, cuando decimos las edades de niños que están de 13 a 15 años, hay 6. Entonces ya sabemos que las edades de 13 a 15 años hay 6. Las edades de 16 a 19 años hay 4. Las edades de 20 a 23 años hay 10, etcétera, etcétera. Entonces eso es la diferenciación entre la frecuencia simple y la frecuencia en intervalos. Hoy vamos a hablar acerca de la frecuencia de intervalos. Vamos a estar hablando cómo podemos nosotros determinar, y saber cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior de una distribución de frecuencia. Vemos acá en la tabla, en esta tabla que tenemos en esta parte de acá, una distribución de datos de estudiantes. Estamos hablando de 50 estudiantes. Todos estos son 50 estudiantes que se sometieron a un examen, y estos son los resultados que obtuvieron los 50 estudiantes en una determinada asignatura. Entonces, en estos datos, ahí están en forma desordenada, no están agrupados. Lo que voy a hacer es que los voy a agrupar. Estos datos yo los puedo agrupar en frecuencia simple o los puedo agrupar en frecuencia de intervalos. La más recomendable, los estadistas generalmente la que más recomiendan es la frecuencia de intervalos, porque vamos agarrando desde un intervalo, desde una cantidad a otra cantidad, a la cual le llamamos límite inferior y límite superior. Es como que yo dijera de 3 a 5 de la tarde. Entonces estoy dando dos límites. El 3 sería el límite inferior y las 5 de la tarde sería el límite superior. O de 7 a 10. 7 es el límite inferior y 10 es el límite superior. Entonces los estadistas utilizan mejor la frecuencia en intervalos. Ahora, de esa tabla lo que nosotros necesitamos primeramente, no necesitamos ordenarla porque no me interesa ordenarlo, porque no estoy trabajando con datos no agrupados. Si estuviera trabajando con datos no agrupados, entonces sí tengo que ordenarlas para encontrar la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central. Sin embargo, acá no vamos a hacer eso, sino que directamente lo vamos a pasar a las tablas. Lo primero que voy a hacer es calcular el rango. El rango, como ya lo hemos dicho en otros videos anteriores, es el valor máximo menos el valor mínimo, o sea, el valor mayor menos el valor menor. En esa tabla que está ahí, nosotros debemos de saber cuál es el valor mayor de todas esas 50 calificaciones. El valor mayor es de 98 y el valor menor de toda esa distribución es de 51. Al restar estas dos cantidades me va a dar un total de 47. 47 sería entonces el rango. ¿Para qué sirve el rango? El rango me sirve para que nosotros podamos calcular seguidamente la anchura. La anchura, que en muchos libros se representa con una C. La anchura en muchos libros se representa con una C, quien me da el ancho del intervalo. O sea, si yo digo de 5 a 7 de la noche, ese intervalo de tiempo lleva una anchura. Entonces de 5 a 6, de 5 a 6 y de 6 a 7, la anchura solo sería de 2. Si yo dijera de 9 a 11 de la noche, entonces de 9 a 10, de 10 a 11,
de 9 a 10, de 10 a 11. Miren, la anchura siempre siguen siendo 2. Y así voy calculando prácticamente la anchura. Para saber la anchura de una figura o de una distribución, voy a aplicar la fórmula, el rango entre el número total de intervalos. Número total de intervalos. Porque yo necesito saber cuántos intervalos quiero que me salgan de toda esa distribución. Recordemos que tenemos 50 datos que si los vamos graficando, los vamos poniendo en una tabla, se nos va a hacer muy complicado. Por eso tenemos que hacer rangos. Yo quiero, en este ejercicio, yo quiero 10 intervalos. Solamente quiero 10 intervalos. Entonces, como yo deseo eso, aplico la fórmula. Rango, que sería 47, entre 10 intervalos que quiero. Eso me va a dar una anchura de 4.7. Para saber, vamos a cerrar el 4.7 y lo voy a cerrar a 5. O sea que vamos a ir, en pocas palabras, vamos a ir de 5 en 5. Esa es la anchura, vamos a ir de 5 en 5. O sea, si empezamos con la nota menor, o sea, que es el 50, miren ustedes los datos. Si empezamos con la nota menor, que es de 50, entonces yo voy a decir cuántos hay de 50 a 54, por ejemplo. ¿Cuántos hay de 54 a 59? Miren, de 50 a 54, 50, 51, 52, 53, 54. Ahí hay 5 datos, que es la anchura. El siguiente intervalo sería cuántos alumnos hay de 55 al 59. 55, 56, 57, 58, 59. Nuevamente se vuelve a repetir 5 datos por cada intervalo. El siguiente intervalo sería 60 al 64. ¿Por qué? Porque voy 60, 61, 62, 63, 64. O sea, voy, en pocas palabras, como les decía, voy de 5 en 5. Voy contando 5 en 5 para obtener los datos y que no se vaya a hacer una tabla de distribución tan larga, sino que la tenga lo más reducida posible. Vamos a hacer nuestra tabla para ver cómo queda ya con toda la frecuencia de esta tabla, de este primer ejercicio. Muy bien, tenemos acá ahora en la imagen, tenemos ya la tabla y hemos colocado el número de datos que hay de ese respectivo intervalo. Por ejemplo, en la primera clase tenemos del 50 al 54 y a la par en la siguiente columna, donde dice datos ordenados, tenemos la cantidad de datos, que solo hay 4, y en la tercera columna tenemos específicamente la frecuencia. Cuando nosotros estemos trabajando la segunda columna donde dice datos ordenados, no es necesario que la hagamos. Solo es tener la frecuencia y también tener lo que es la clase. Las clases son aquellas que van de 50 a 54, 55 a 59, 60 al 64, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes las cuentan, son 10 intervalos o clases, que son los intervalos o clases que nosotros queríamos desde un inicio de nuestro ejercicio. Al sumar todas las frecuencias, al sumar todas y cada una de las frecuencias, me va a dar un total de 50, ni uno más ni uno menos, porque recuerden que el ejercicio estábamos diciendo que es en base a 50 alumnos que se sometieron a un examen y esas son 50 calificaciones. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a sacar ahora de esta tabla? De esta tabla yo necesito los tres valores centrales que en videos anteriores ya lo calculamos, que es la media aritmética, la mediana y también la moda. Los tres medidas de tendencia central. ¿Cómo encuentro la media? En videos anteriores hicimos la media para datos no agrupados. O datos que no teníamos nosotros cómo agruparlos. En este caso ya los tengo agrupados. Entonces, la fórmula para encontrar la media es la siguiente. Tenemos la tabla. En la tabla es la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase entre n. Si ustedes se fijan en la tabla que tenemos ahí, hace falta algunos datos que tenemos que encontrar. Por ejemplo, tenemos en la primera columna la clase, en la segunda columna sería la frecuencia, en la tercera columna tiene que ser entonces la marca de clase. Ahora bien, esta XM es la marca de clase. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es la mitad que tiene el intervalo. Por decir, si yo le digo a alguien desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche lo voy a estar esperando,
De 7 a 9, ¿cuál es la marca de clase? O sea, ¿cuál es la mitad de todo el intervalo? La mitad es 8. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la marca de clase es de 10 a 15, por ejemplo, de 10 a 15 es la clase, entonces este 10 es el límite inferior, LIF, y este es el límite superior. ¿Qué es lo que hago entonces para encontrar la XM? Que la XM es la marca de clase. Es sumar los dos intervalos, el límite inferior y el límite superior, y dividirlos entre 2 para encontrar la marca de clase. O sea, mejor dicho, para encontrar el promedio de la clase, la mitad de la clase. Entonces lo que hacemos ahí es sumar 10 más 15, que son 25, y ese 25 lo dividimos entre 2, lo cual me va a dar 12.5. Con esto nosotros determinamos la marca de clase, 12.5. Ahora bien, de todas las clases que tenemos acá en la tabla, que ustedes ven acá, de todas esas clases, es lo que vamos a hacer en nuestra tercera columna. Vamos a encontrar las marcas de clase de los 10 intervalos. Entonces, la primera clase, 50 al 54, vamos a sumar el 50 y vamos a sumar el 54, porque estamos en la primera marca de clase. Entonces vamos a poner acá la marca de clase número 1. Marca de clase 1. Entonces sería sumar los dos límites, el inferior y el superior. El inferior es 50, el superior es 54. Sumamos 50 más 54 y lo dividimos entre 2 para que nos dé la primera marca de clase. Ahí tenemos entonces que es 50 más 54. Eso me va a dar un total de 104. Entre 2 me va a dar 52. La primera marca de clase, que es la que voy a ubicar al lado, acuérdense, aquí tenemos la clase, aquí tenemos la clase, aquí tenemos la frecuencia. En la tercera columna, esta es la primera columna, esta es la segunda columna, y en la tercera columna iría la marca de clase de cada una de las 10 clases. Recuerden que tenemos 10 clases. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos la marca de clase de la primera. Lo mismo vamos a hacer para la segunda marca de clase. Vamos a sumar los dos intervalos o los dos límites involucrados, que en este caso sería 55 más 59. Sumamos 55 más 59 y eso lo vamos a dividir entre 2. Si ustedes se fijan, eso me va a dar 57. Y eso es lo que voy a poner en la segunda marca de clase. Igual voy a la tercera marca de clase. Voy a sumar los dos límites, el límite inferior y el límite superior. El límite inferior es 60. 60 más el límite superior, que es 64. Sumo 60 más 64 y lo divido entre 2. Recuerden que esto lo hago primero y el resultado de lo de arriba lo voy a dividir entre 2. Eso me va a dar 63. O 62, perdón, 62. 57. 62, muy bien. Ahí está. Y así voy con todas las demás clases. La marca de clase 4, la marca de clase 5, la marca de clase 6, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora a otro punto especial también del tema de hoy, que estamos viendo datos agrupados en frecuencia de intervalos. Lo otro que también necesitamos en esa tabla es encontrar los límites reales. ¿Cuáles son los límites o qué son los límites reales? Los límites reales, en pocas palabras, recordemos que nosotros si tenemos una línea de tiempo o una línea, un sistema de numeración, una recta numérica, nosotros tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nosotros decimos que el primer intervalo es de 0 a 2. Miren, entonces tenemos una anchura. La anchura sería de 2, porque de 0 a 1 y de 1 a 2 ahí hay 2. Luego el otro intervalo tendría que comenzar de 3 a 5. Entonces siempre sería una anchura de 2. De 3 a 4 es 1 y de 4 a 5 son 2. Pero estos son límites. Este es el 0, en este caso el 0, del 0 al 2, el 0 sería el límite inferior y el 2 sería el límite superior. Y la otra clase, entonces aquí vemos que hay dos clases, la primera clase y también vemos la segunda clase.
La primera clase o el primer intervalo sería, como dije anteriormente, de 0 a 2 y el segundo intervalo o la segunda clase sería de 3 a 5 y la tercera clase obviamente entonces sería el 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 porque abarca 3, entonces esta sería, siempre la anchura es de 2, miren, esta sería entonces la tercera clase. Ahora, la pregunta aquí es, por eso es que se obtienen los límites reales tanto inferior y superior. ¿Qué sucede con estos espacios? Estos espacios no podemos dejarlos desapercibidos, no podemos dejarlos nosotros en blanco cuando estamos hablando de estadística, porque si estas fueran edades de niños, por ejemplo de 0 a 8 años, ¿cuántos niños tienen edades de 2 y medio, 2 años y medio o 2 años y 3/4, etcétera, etcétera? ¿O cuántos niños tienen 5 años y medio? Entonces no podemos dejar estos espacios en estadística, por eso es útil lo que nosotros conocemos como los límites reales. Estos límites reales se hacen siempre en base a la recta numérica, pero no dejan espacio, no hay espacio. ¿A qué se refiere el límite real? Los límites reales se encuentran de la siguiente forma. Límite real inferior es igual al límite inferior menos 0.5. Al límite inferior se le va a restar 0.5. Y el límite real superior es igual al límite superior más 0.5. Esta es una pequeña formulita para que nosotros encontremos los límites reales, tanto inferiores como superiores. Entonces, volviendo a la tabla que tenemos ahí en la pantalla. Si la primera clase es de 50, su límite inferior es de 50, ya no sería en el límite real inferior, ya no sería 50, sino que sería 49.5. Ese sería su límite real inferior. Y su límite real superior ya no sería 54, sino que sería 54.5. Si ustedes se fijan, la anchura no va a cambiar, la anchura siempre va a ser de 5 en esta tabla que tenemos ahí. La segunda clase, el límite real inferior, no sería 55, sino que sería 54.5, porque al límite inferior, que es 55, le restamos 0.5, y al límite superior de la segunda clase, que es 59, le vamos a sumar 0.5, o sea que quedaría 59.5. Vámonos a la tercera clase de esta tabla que tenemos ahí en la pantalla. La tercera clase, el límite inferior es de 60. Entonces, su límite real inferior sería restarle a ese 60 0.5, o sea que quedaría 59.5. Y el límite real superior de esta tercera clase sería sumarle al límite superior, que en este caso es 64, sumarle 0.5, o sea que quedaría 64.5. Entonces, en la primera clase, ¿cómo va a quedar? Si ya sabemos esa dinámica, ¿cómo van a quedar en la primera, la segunda y tercera clase? Entonces, miremos acá este ejemplo, sigamos este ejemplo. Estos son los límites, límite inferior, límite superior. El 3 es límite inferior, límite inferior. 6, límite inferior. 8, límite superior. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Pero ahora ya no lo quiero en límites normales, sino que lo quiero en un límite real inferior y un límite real superior. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Al 0, que es el límite inferior, se le resta 0.5, o sea que quedaría en menos 0.5. ¿Hasta dónde? Del menos 0.5 hasta dónde. El 2 es el límite superior. A este límite superior le vamos a sumar 0.5. Entonces ya no quedaría 2, sino que quedaría 2.5. Miren, y con esto significa de que en esta recta numérica que está acá arriba, ya el límite no termina en 2, sino que terminaría en 2.5. Acá, ¿ve? 2.5. Este sería, y acá retrocedo más bien. Retrocedo a menos 0.5, que sería aquí, menos 0.5. Si ustedes se fijan, ya el límite ya se expande un poco más. Y el siguiente intervalo
la siguiente clase ya no va a empezar en 3. Acuérdense, 3 es el límite inferior. Entonces, si le restamos 0.5 al límite inferior, ya no comienza en 3, sino que comenzaría en ¿dónde? Exacto, en 2.5. Y ya no comienza acá, sino que comenzaría exactamente donde finaliza el intervalo anterior. Este intervalo comienza, ya no comienza en 3, sino que comienza en 2.5. ¿Y dónde finalizaría? Ya no finaliza en 5, porque 5 es su límite superior, pero como ahora estamos con el límite real superior, a este límite superior simplemente se le suma 0.5. O sea que quedaría entonces 5.5. Terminaría, ya no termina en 5, sino que termina en 5.5, que es la mitad acá. 5.5, acá finaliza este periodo. Acá finaliza, miren. Todo esto entonces ya se convierte en la primera clase, segunda clase, sin dejar espacios de una clase a otra clase. Vamos con la tercera clase. Si la tercera clase comenzaba en 6, en el límite real inferior ya no comienza en 6, sino que comienza exactamente donde la anterior finalizó, que es 5.5. Y vamos hacia dónde. Ya no va a finalizar en 8, sino que va a finalizar en 8.5. Entonces, si aquí nosotros quisiéramos seguir el siguiente intervalo, que es el intervalo número 4, va a empezar en 8.5. En 8.5 y vamos a ir sumándoles, si quisiéramos, sumándoles la anchura, que en este caso es 2, ya no va a terminar en 10, sino que va, porque este sería de 9, este sería de 9 a 10, ya no va a finalizar en 10, sino que finalizaría en 10.5. Miren, donde finaliza uno, el otro comienza. Donde finaliza uno, el otro comienza. Donde finaliza este, el siguiente inicia en ese mismo punto. Entonces, esto es todo con referente a lo que son los límites reales. Otra parte también que tiene que llevar la tabla es la frecuencia por la marca de clase. A esto se refiere cuando nosotros vemos en la tabla FXM, que es la frecuencia absoluta por la marca de clase. Supongamos que vámonos a la tabla que aparece siempre ahí, que la tenemos en la pantalla. La primera clase que nosotros tenemos ahí es de 50 a 54. La primera, la frecuencia de esa clase de 50 a 54, de 50 y 54, nosotros tenemos que una frecuencia de 4. Ahora bien, esta es la frecuencia y tenemos que encontrar la marca de clase, que ya la tenemos también. La marca de clase es 52. 52. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta primera marca de clase? Para encontrar la frecuencia, marca de clase, que es la otra columna, la frecuencia, marca de clase, voy a multiplicar la frecuencia por dicha marca de clase. Veamos cuánto da. Tenemos 4 por 52 me da 208. Veamos la siguiente marca, el siguiente intervalo. El siguiente intervalo, según la tabla, tenemos que es de 55 al 59. 55 al 59. De esta, la frecuencia es 8. Entonces, encontremos la marca de clase y esto nos vamos a dar cuenta que 57 es la marca de clase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. En este caso, 8 por 57. Eso me va a dar 456. Vamos a ver si tenemos alguna otra duda. Vamos con la tercera clase. Acuérdense que esta es la primera, la segunda clase, la tercera clase. La tercera clase, según el libro, según la tabla que tenemos ahí, es de 60 a 64. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia de 60 a 64? Solo tenemos 4 nada más. Saquemos la marca de clase de esta tercera clase, nos vamos a dar cuenta que es 62. Ahora, si multiplicamos 4 por 62 para que nos dé la otra columna, eso nos va a dar 248. 248. Al final, seguimos haciéndolo, ustedes termínenlo en su casa. Al final tenemos que hacer una sumatoria de todas las frecuencias por las marcas de clase. Una sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase. Y esto, al sumarlo, nos va a dar un total específico. Finalmente, vamos a ver la frecuencia acumulada. ¿Cómo encuentro la frecuencia acumulada que va escrita en una tabla? Si nosotros nos fijamos, las frecuencias normales
Con notas de 50 al 54 solo hay 4 personas, de 55 al 59 solo hay 8 personas, de 60 a 64 solo hay 4 personas. Entonces, la frecuencia acumulada me indica cuánto se va acumulando en cada uno de los intervalos. Si me voy a la primera frecuencia acumulada, ¿cuánto se acumula? No acumula nada, solo tengo 4 personas. O sea, la cantidad de alumnos o la cantidad de personas que tienen notas de 50 o 54 solo son de 4, nada más. No hay más, no hay menos. Ahora, si mi pregunta fuera cuántas personas tienen notas de 59 o menos de 59, entonces ya tenemos que de 55 a 59% tenemos a 8 personas. Pero también recuerden que yo digo o menos de 55 a 59%. Entonces tenemos las 8 en este intervalo más las 4 anteriores y eso nos va a dar un total de 12. Hay 12 personas, hay 12 jóvenes, 12 estudiantes que tienen notas menores que 59. Ahora bien, si yo preguntara cuánto es la cantidad de personas que tienen notas menores al 64, entonces sabemos que estas son notas de 60 a 64 y solo hay 4 personas que sacaron de 60 a 64, sumándole las 12 personas que tienen notas menores que estas cantidades. Entonces serían 12 más 4 se convierte en 16. O simplemente sumar 4 más 8 más 4 son 16. Hay 16 personas que tienen notas menores que 64. Ahora, si tuviera un cuarto intervalo, de 65 hasta el 69 y esta de 65 al 69 hay 6 personas, entonces yo voy a decir, ok, ¿cuántas personas tienen notas menores que 69? Entonces tenemos 6 personas que tienen notas de 55 del 65 al 69. 6. Pero anteriormente todos estos que están acá tienen notas de 50 al 64. Son 16. Entonces al 16 le voy a sumar los 6 y eso me va a dar 32. O simplemente sumar 4 más 8 más 4 más 6 y eso me va a dar 32. Y con esto pues hemos completado la primera parte para poder completar una tabla de distribución de frecuencia en intervalos. En otros videos vamos a subir cómo vamos a encontrar la media, la mediana y la moda para datos agrupados en frecuencia de intervalos.